Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a este canal. Hoy en esta ocasión vamos a tejer a crochet este lindo cubre pañal, braguita o chorcitos para una bebé de 0 a 3 meses. Los hice para que hagan conjunto con el vestidito que les enseñé la semana pasada. Si quieren ver el paso a paso del vestidito, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahora, el vestidito y el cubre pañal son para una bebé de 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. Yo diría desde más o menos una bebé recién nacida hasta más o menos 12 meses. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo cubre pañal, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana de algodón para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana siempre y cuando sea del mismo grosor de 3 milímetros. Esta es la lana que estoy usando, se llama Premier Cotton Sprout, es una lana número 3 en este color blanco crema y también voy a usar en el color rosa. Aquí la cintura lo voy a hacer con este color blanco y luego el resto de la braguita voy a hacerla en el color rosa. Es la misma lana que usé para hacer el vestidito. Bueno, aquí para empezar tengo 80 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 40.5 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Ahora, si su cadena tiene 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es esto para que las cadenas no estén torcidas, ya que nos vamos a unir con la primera cadena. Aquí miren, metemos el gancho en la primera cadena, ahí, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho, voy a meter el gancho por la última cadena, aquí, y por la primera cadena donde nos unimos con el punto deslizado. Jalamos una lazada y hacemos un medio punto alto. Ahora, en la siguiente cadena, que es esta, también un medio punto alto y en cada una de las cadenas también vamos a hacer un medio punto alto. Esto es todo lo que voy a hacer para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 medios puntos altos. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, he hecho un total de 80 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está y así terminamos esta vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y en esta vuelta vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás, por frente y por detrás. Así es que empezando en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer el primer medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. También tengo un total de 80 medios puntos altos. Ahora vamos a repetir lo mismo por unas 2 o 3 vueltas más. Ustedes para iniciar cada vuelta van a hacer una cadena y van a trabajar los puntos así como se presentan, como este que está aquí está en realce por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue por detrás, luego por frente y así vamos a continuar hasta
terminar la tercera vuelta. Cuando terminen se van a unir aquí encima del primer medio punto alto con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. Ahora yo digo que con 4 o 5 vueltas vamos a hacer aquí la cintura, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la cintura, nada más hice 3 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas lo pueden hacer. Creo que para el tamaño que estamos haciendo 3 vueltas es más que suficiente, ya que con más vueltas queda demasiado ancho, así es que así lo vamos a dejar con 3 vueltas. Bueno, aquí también al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a cambiar de color de hilo, vamos a usar este hilo rosa. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más se van a unir con un punto deslizado y luego van a hacer una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Pero bueno, yo voy a cambiar de color de hilo, así es que en este mismo punto donde hice el punto deslizado, que es el primer medio punto alto, voy a jalar una lazada aquí con este color rosa, luego voy a hacer una cadena y ahora en este mismo punto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, cadena, me salto uno y en el siguiente punto bajo, cadena, me salto uno y en el siguiente punto bajo, cadena, y así voy a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Me olvidé decirles de que esta va a ser la primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos separados de una cadena y tengo un total de 40 puntos bajos. Ahora, aquí para terminar, al final tengo una cadena, me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, aquí vamos a empezar el punto. Este punto consiste de 2 vueltas, así es que vamos a hacer una cadena y me voy a regresar a este espacio de cadena. Miren que es el último que hice, ahí se nota, y ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena y en este primer espacio de cadena que está aquí, miren, está el primero, luego este espacio de cadena, ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, una cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. En el siguiente espacio voy a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas que consisten de 4 puntos altos. Una cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el siguiente una conchita de 4 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta segunda vuelta. Cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y 4 puntos altos. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta y luego nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas separadas de un punto bajo. Ahora aquí para terminar tengo una cadena y me voy a unir aquí al inicio donde tengo este punto bajo con un punto deslizado. Ahí está, y así termino esta segunda vuelta con un total de 20 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, sino que solo vamos a girar. Y aquí tengo la primera conchita, tengo 4 puntos altos. En el primer punto alto así, voy a meter el gancho así, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto de aquí en adelante. En el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena, y en los siguientes 2 puntos altos también un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a iniciar esta vuelta, miren. Ahora tengo la siguiente conchita, tenemos 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en el primero y en el segundo, una cadena, y lo mismo en estos últimos 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente en cada uno. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final.
Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo las 3 cadenas, tengo un total de 80 puntos. Ahora, para terminar, aquí al final no vamos a hacer cadenas, sino que nos vamos a unir con un punto deslizado. Aquí donde están las 3 cadenas, y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, en este primer espacio, miren, ahí están las 3 cadenas y luego este espacio. Cuando giramos, ahí voy a hacer un punto bajo, una cadena, y adentro de cada uno de los espacios de cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora, antes de continuar, si ustedes quieren hacer su braguita que quede aún más ancho, entonces en lugar de hacer 4 puntos altos, pueden hacer estas conchitas de 6 puntos altos y luego continuar con el resto haciendo esta vuelta con 6 puntos altos. Yo así la voy a dejar porque es una braguita para una bebé de 0 a 3 meses, así que no quiero que me quede muy ancho. Así es que nada más voy a hacer 4 puntos altos. Ahora, para continuar voy a hacer una cadena y en medio, aquí, miren, en este espacio voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena, otra vez más, 4 puntos altos. 2, 3, 4, una cadena. En medio, aquí, en el centro, voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena del siguiente abanico, 4 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta cuarta vuelta. Cadena, en medio, aquí, punto bajo, cadena y 4 puntos altos. Continúen así para esta cuarta vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho las conchitas de 4 puntos altos. Para terminar, aquí vamos a hacer una cadena y nos vamos a unir aquí donde tengo el primer punto bajo con un punto deslizado. Y así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora, de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir siempre. La vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que para la vuelta número 5 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce. Así es que aquí vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada. Tenemos la primer conchita. En el primer punto alto de esta conchita meto el gancho así y hago un punto deslizado en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena y luego lo mismo en los siguientes 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente en cada uno. Otra vez más tengo la segunda conchita, en los primeros 2 puntos altos hacemos un punto alto en realce por frente en cada uno, una cadena y luego termino con estos 2 puntos altos en realce. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 5, que es lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta y les voy a mostrar una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Así es que ya saben que para hacer esta vuelta de los puntos altos en realce se inicia haciendo un punto deslizado en realce y luego 3 cadenas y los puntos altos en realce. Así es que nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta, ustedes siempre se van a ir aquí, miren, a un lado. No van a hacer cadena aquí al final, sino que se van a ir a un lado donde están las 3 cadenas y se van a unir con un punto deslizado. Ahora, como les había dicho, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que para la vuelta número 6, que es la vuelta número 4, donde hacemos las conchitas, nada más vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y aquí, miren, en este espacio, después de las cadenas, ahí, miren, ahí vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena, aquí vamos a hacer una conchita de 4 puntos altos. Así de fácil, nada más van a continuar y repetir estas 2 vueltas. Una cadena, en medio de estas 2 conchitas vamos a hacer un punto bajo, cadena,
y de nuevo otra conchita en el siguiente espacio de cadena. Y esto es todo. Así es como ustedes van a continuar para el resto de la braguita. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen repitiendo estas 2 vueltas y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Tengo un total de 16 vueltas contando desde esta primera vuelta que hicimos aquí en este color rosa. Tengo un total de 16 vueltas y me está midiendo desde la cintura hasta el final de la última vuelta. Me está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Ahora la última vuelta fue esta que hice de abanicos y en esta vuelta que sigue lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Aquí vamos a marcar la primer conchita y luego nos vamos a saltar 9 conchitas para la piernita, y en la conchita número 10, que es esta del centro, también vamos a poner un marcador. Así es que cada una de las piernitas va a tener 9 conchitas y 9 conchitas aquí a este lado también. Bueno, ahora para hacer esto, miren, aquí es donde terminamos. Aquí terminé de hacer esta última vuelta. Ahora vamos a girar. Y aquí vamos a continuar como que si estuviéramos trabajando el punto. En este primer punto alto aquí voy a hacer un punto deslizado en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es voy a trabajar un punto alto en realce en cada uno de estos 3 puntos altos que siguen. No voy a hacer cadena de separación, no la necesito en este abanico. Ahí. Llevo 2 y con este 3. Ahora, para dividir la piernita, voy a hacer una cadena. Me voy a saltar estos 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el abanico número 10, que es este donde tengo el marcador de puntos, voy a empezar con un punto alto en realce por frente. No se les olvide hacer una cadena aquí. Ahora, en los siguientes 3, lo mismo. Un punto alto en realce por frente. Ahí está, una cadena. Me voy a saltar estos 9 abanicos y voy a llegar justamente a este primero que tengo aquí. Así es que para terminar esta vuelta nada más me voy a ir encima aquí, miren, donde tengo las 3 cadenas, nada más meto el gancho ahí y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta parte y ya las piernitas están divididas, miren, ahí está. Ahora tengo 9 abanicos para cada piernita. Así es que para continuar, ahora terminamos aquí. Necesito continuar con el mismo punto, así es que necesito irme a este lado, al lado del frente. Miren, este es el lado del frente, esta es la parte de atrás. El punto no me va a funcionar si sigo aquí a este lado, así es que le voy a dar vuelta así, miren. Y lo que vamos a hacer es, en este espacio de cadena que acabo de hacer, ahí voy a hacer un punto deslizado. Luego voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto. Perdón, 2 puntos altos. Estoy haciendo este abanico aquí. Miren, ahí está. Hice un punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Justamente en el centro donde hicimos la cadena de separación para separar las piernitas. Ahora, me toca hacer el primer punto alto en realce por frente en esta conchita. Miren, lo voy a hacer, pero les voy a mostrar algo. Miren, queda este hueco y no me gusta. Está muy grande este hueco. Así es que lo que vamos a hacer es, antes de hacer ese primer punto alto en realce, lo que voy a hacer es, miren, voy a cargar el gancho y aquí en este espacio de cadena, recuerden que cuando hacíamos las conchitas hacíamos cadena, punto bajo, cadena. En este espacio, miren, de esta conchita aquí, vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas en el gancho, voy a cargar el gancho de nuevo y ahora sí me voy a ir al primer punto alto de esta conchita y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Y miren, ahí queda este punto así, con 2 patitas. Es como una reducción, pero en realidad la estamos haciendo para que no quede ese espacio muy grande. Y miren, ahí está, así se arregla ese problema. Ahora voy a continuar y voy a hacer un punto alto en realce por frente en el siguiente, una cadena, y en los siguientes 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está la conchita. Ahora la segunda conchita
lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y luego van a hacer lo mismo en la siguiente conchita hasta terminar esta primera vuelta. Aquí. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de la piernita. Miren, aquí está mi último punto alto en realce y tengo el primer abanico que hicimos en el centro, aquí donde dividimos las piernitas. Así es que ahora lo que vamos a hacer para terminar esta vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio muy grande entre este abanico y el último punto alto. Así es que vamos a cargar el gancho y voy a meter el gancho justamente aquí. Miren, aquí está un punto deslizado, ahí voy a meter el gancho. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, me voy a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas de este abanico y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, tenemos un total de 10 abanicos porque agregamos uno aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 40 puntos altos. Las 3 cadenas cuentan como un punto alto, pero estos puntos que acabamos de hacer aquí para cubrir ese espacio no los estoy contando. Así es que si no los contamos tenemos 40 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a continuar con el punto, así es que en la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos. Ahora en este espacio, miren, aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena y adentro del espacio de la cadena de este abanico voy a hacer 4 puntos altos, cadena, en medio, punto bajo, cadena y un abanico de 4 puntos altos o conchita más bien. Si me escuchan decir conchita o abanicos es lo mismo, me estoy refiriendo a lo mismo. Bueno, aquí una cadena, en medio, punto bajo, cadena, una conchita. Bueno, continúen así, nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo mi última conchita, aquí voy a hacer una cadena y para terminar me voy a ir aquí donde está el primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así terminó esta segunda vuelta con un total de 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a hacer el punto igual, pero en lugar de hacer espacios de cadenas no lo vamos a hacer. Nada más vamos a irnos y aquí en este primer punto alto de la primer conchita voy a hacer un punto deslizado en realce, luego 3 cadenas, punto alto en realce por frente. Aquí es donde hacemos la cadena, pero no, ya no voy a hacer cadena porque esta es la última vuelta. Así es que voy a hacer nada más 4 puntos altos en realce para cada conchita. Esto va a ayudar a reducir también ya aquí un poco para darle forma a la piernita, pero si ustedes quieren hacer ese espacio de cadena para que les quede un poquito más ancho aquí la abertura de la piernita, lo pueden hacer la cadena. Yo no la voy a hacer. Así es que voy a continuar. En cada una de las conchitas voy a hacer un punto alto en realce por frente, al modo de tener 4. Ahí está. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Aquí para terminar nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta vuelta número 3, así es como nos ha quedado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con este color blanco yo voy a hacer 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que vamos a iniciar aquí. Miren, la última vuelta la hicimos de adentro hacia afuera. Esta vuelta la vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Así es que nos vamos a ir aquí. Aquí está donde terminamos. Esta es la parte de atrás. Así es que aquí, miren, en medio de estos 2 abanicos, ahí voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada. Ahí vamos a hacer una cadena y tenemos el primer punto alto de estos 4 que están aquí. Voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás.
Asegúrense de hacer estos puntos algo flojos, que no les quede muy apretado, porque los medios puntos altos tienden a encoger un poco. Si prefieren, también pueden usar un gancho tantito más grande, tal vez un gancho de 3,5. Pero yo voy a continuar así, los voy a hacer bien flojitos. Así es que continuamos alternándonos entre un medio punto alto enredarse por frente, por detrás, uno por frente, por detrás. Y vamos a hacer esto por 2 vueltas. Así es que la segunda vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, van a hacerlos de igual manera y hacer los puntos así como se presentan. Y ahí está. Así voy a continuar para esta vuelta. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Para terminar se van a ir aquí a un lado. Ahí miren, van a hacer un punto deslizado. Luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo. Van a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y así es como van a hacer la segunda vuelta y a terminar esta parte. Bueno, continúen y luego vengo y les muestro ya la piernita terminada. Ok, terminé de hacer estas 2 vueltas de medio puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya este lado está terminado y así es como me ha quedado. Esta es la parte de atrás y este es el lado del frente. Miren qué lindo está. Ya les expliqué de que si ustedes quieren hacer la piernita más largo, pueden continuar haciendo estas 2 vueltas y luego terminar igual como acabamos de terminar estas últimas 2 vueltas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer este lado, así es que estamos en la parte de atrás, vamos a hacer el lado derecho. Así es que nos vamos a ir justamente aquí debajo, miren donde dividimos. Aquí está una cadena que hicimos cuando separamos las piernitas. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar esta vuelta de adentro hacia afuera, así es que le vamos a dar vuelta así. Así, mira. Aquí está la cadena. Aquí voy a usar esta lana del mismo color. Y voy a dejar así más o menos un pequeño hilo algo largo, porque aquí en el centro va a quedar un pequeño hueco. Con esta lana que he dejado aquí al final, voy a rematar 1 o 2 puntos ahí y ya ese hueco se va a cerrar. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Aquí les voy a mostrar la primera vuelta y luego el resto ustedes lo van a hacer exactamente igual como hicimos al otro lado. Bueno, ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es a este lado, miren, si se recuerdan hicimos este punto, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho aquí, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, cargamos el gancho otra vez más y tenemos la primer conchita de este lado. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Tengo 4 lazadas, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. Y ahora voy a hacer lo mismo, punto alto, enredarse por frente, cadena y 2 puntos altos, enredarse por frente. Lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente y así ustedes van a continuar hasta terminar esta vuelta. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de esta segunda piernita. Ahora aquí está mi último punto alto, enredarse por frente y recuerden que en este espacio necesito hacer este punto para que no quede un hueco ahí. Vamos a cargar el gancho y en este espacio de cadena, miren bien se nota ahí, hay 2, está 1 y 2. En el segundo, que es este, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, nos vamos a un lado donde tenemos la primer conchita, a un lado de las 3 cadenas, nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 40 puntos altos en realce, incluyendo las 3 cadenas ahí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, en este primer espacio, antes de los 4 puntos altos, voy a hacer un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena recuerden que hacemos 4 puntos altos.
cadena, en medio un punto bajo, cadena, en el espacio de cadena 4 puntos altos, y así van a continuar ustedes hasta terminar esta segunda vuelta con un total de 10 conchitas. Así es que continúen. Ustedes van a continuar con el resto. Nada más les hace falta esta vuelta con este color rosa donde hacemos los puntos altos en realce, pero no hacemos cadena de espacio. Y luego terminamos con las 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta piernita y luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la otra piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí y ya está terminado mi cubre pañal. Esta es la parte de atrás y este es el lado del frente. Aquí le pasé este listón por el centro y aquí también en las piernitas le agregué estos moñitos para que combinen con el vestidito. Si quieren ver el paso a paso del vestidito, nada más presionen la ovejita que está justamente aquí a un lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí van a poder encontrar el paso a paso del vestidito. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba de la cintura hasta aquí está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas, y la cintura nada más por encima me está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta braguita o cubre pañal es para una bebé de 0 a 3 meses, pero ya saben, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estén pendientes para los zapatitos. Nos vemos en el próximo video.